Hablando en la serie de los principios del reino. La predicación que estamos trabajando se llama Principio de la Revelación, y hoy tenemos la segunda predicación del principio de la revelación en los principios del reino, y hoy hablamos de conozca la voz de Dios. Así que hoy quiero que se siente conmigo, demos un paseo por la Escritura y podamos compartir nuestra exposición de hoy de la Escritura. Así que juntos vamos a compartir el texto sagrado hoy y así iniciamos nuestra predicación. Así dice el texto sagrado en Hechos, capítulo 21, versículo 10. Y leemos la Escritura en el nombre de Jesús. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Son muy amables. Conozca la voz de Dios. La Sagrada Escritura están expresadas como la voz de Dios, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. En la gracia, nosotros vivimos en la gracia, tenemos un nuevo pacto y no somos salvos por el antiguo pacto, que era un pacto en la carne, de la ley. No, nosotros somos salvos por el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo. Ahora, el antiguo pacto tiene muchísimas cosas interesantes que son la base del nuevo pacto, que nosotros bien tenemos que vivir. Hay algunas que ya pasaron, que fue para el pueblo de Israel, y el enfoque de nosotros como iglesia debe ser en el nuevo pacto, porque la salvación de nosotros es el nuevo pacto, pero la Sagrada Escritura es completa: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No es lo mismo el antiguo pacto que el Antiguo Testamento. El antiguo pacto pertenece, está representado en el Antiguo Testamento. Y todo lo que es Antiguo Testamento no necesariamente es el antiguo pacto. Entonces nosotros debemos vivir lo que establece la Escritura en el Antiguo Testamento, no así lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Y ya hay muchos ejercicios y todavía queda más para poder diferenciar qué cosa se cumplió y qué cosa no se ha cumplido, y qué profecía es de doble referencia. De manera que la Sagrada Escritura nosotros tenemos que aprender a atesorarla para vivir en ella y vivir por ella. Y en el nuevo pacto las Escrituras vienen representadas por el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que es la encarnación de Cristo. Y no estamos hablando en el nuevo pacto de cualquier persona, estamos hablando de Dios hecho hombre. Que el profeta Isaías, ya hablando hacia el futuro, desde el pasado hacia el futuro, está diciendo que el mismo Señor llevó sobre él nuestros pecados, que fue molido por nuestros pecados, refiriéndose al Señor, porque conocemos la Trinidad de Dios, pero no fue el Padre ni fue el Espíritu que se encarnó, sino el Hijo,
a quien la Escritura llama el verbo de Dios, la palabra que tiene movimiento, que tiene acción. Y cuando se habla de la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, se refiere a la esencia misma de Cristo, el verbo de Dios, su revelación, considerada, inspirada, medida por el concepto que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. La autoridad que fue elegida para saber cuáles libros fueron inspirados, de acuerdo a las reglas que se habían establecido. De manera que la palabra de Dios es lo más valioso que tenemos y en nuestras reuniones nosotros debemos hablar de ella. Tenemos que parecernos a Juan el Bautista, menos de mí, más de Cristo, más de Él. Hablar menos de nosotros y hablar más de la palabra de Dios para que pueda la palabra de Dios obrar en la vida de la gente y transformar, porque son espíritu y son vida. Y el escritor de los Hebreos se va más lejos, dice que penetra, que discierne en el cuerpo espiritual, donde está el alma, el espíritu, y se refiere ya a lo físico, a coyunturas y tuéstanos. O sea que la palabra de Dios es capaz ella misma hacer su efecto si nosotros rendimos nuestros corazones al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. No debe ser sustituida por otra voz que no sea la palabra. O sea, la palabra no es sustituible. Aunque venga del cielo, aunque venga de la tierra, la palabra no puede ser sustituible por nadie. Y ninguno de nosotros que predicamos debemos sustituir la palabra por ningún capricho. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Galacia en una confrontación interesante, en el capítulo 1, él hace énfasis en una apología, una defensa del Evangelio, y en el capítulo 1, el versículo 6, él dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese concepto ahí, los perversos son los que pervierten, que quieren corromper el evangelio de Cristo. Dice, no que haya otro, o sea que no hay otra palabra para nosotros inspirada, ni nadie tiene ninguna autoridad fuera de la Escritura. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Él está diciendo, si nosotros nos descarriamos, que es un concepto evangélico para referirse a los que se apartan de la fe, si nosotros nos apartáramos de la fe en algún momento, sabemos que aquellas personas que han sido regeneradas por el Espíritu de Dios no abandonan. Pero él está poniendo en un caso hipotético en que eso pasare. Si nosotros o algún ángel del cielo, oiga bien, un ángel o un predicador conocido o un hijo de Dios ya conocido y probado viene a traernos un evangelio diferente al que hemos recibido, dice que lo debemos apartar de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Del que os hemos anunciado sea anatema. Y ese concepto se maneja en el Antiguo Testamento refiriéndose a las cosas que debían apartar porque estaban bajo maldición y que los hijos de Dios no debían tocar. Y que al final algunos tocaron y cayeron de la gracia. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que si a alguien no gusta la predicación que tenemos, no tenemos nada que hacer por ellos, porque debemos agradar a Dios, no a los hombres. Y si somos siervos de los hombres, entonces ahí hay una expresión del pastor, se conoce como el pastor del Centro Metropolitano de Londres.
conocido como el maestro Spurgeon. Y lo cito, él dice que si alguno trabaja en el reino de Dios por dinero, si Satanás le ofrece más, se va con él. Aleluya. O sea que la palabra no debe ser negociada bajo ninguna circunstancia. Porque ¿qué buscamos al enseñar la palabra? ¿Algún beneficio? Si buscamos beneficio, entonces Satanás nos ofrece un chin más. Y posiblemente desertemos. Eso plantea Spurgeon y quiero que no me lo atribuyan a mí, que no es mi intención, sino al que lo dijo. De manera que el apóstol Pablo está tratando de llevarnos a que nosotros entendamos que no hay ángeles, no hay predicadores ungidos, pastores ungidos, ni apóstoles ungidos que tengan capacidad de cambiar lo que la palabra dice. Y si vino con una palabra diferente, apártenlo de ustedes porque es anatema. O sea, no hay manera. A veces los mismos predicadores, cuando entramos, nos estamos envejeciendo o nos juntamos con gente que nos corrompe, de pronto venimos con una palabra diferente. No, el evangelio sigue siendo el evangelio de Cristo y ha sido establecido en la Escritura y no debemos negociar eso con nadie, bajo ninguna circunstancia. Y nadie tiene tanta autoridad como la Escritura, que es la voz de Dios. El pecado ha estado en que hemos decidido ver y oír a Dios con su voz audible para poder creer. Ahí ha estado el pecado. Y que muchos de nosotros en algún momento, conscientemente, pero en ignorancia, hemos entrado ahí. ¿Por qué conscientemente? Porque estamos conscientes que queremos para poder servir a Dios, verlo, escuchar su voz y todo eso. Entonces ahí ha estado el pecado. ¿Por qué inconsciente? Porque no sabemos la consecuencia. La palabra de Dios nos habla de la fe. El evangelio que predicamos es por fe, no es por vista, no es por oído. Y aquellos que solo están buscando cosas visibles están perdidos. Porque el evangelio que predicamos es un evangelio de fe. ¿Y qué ha pasado con la iglesia que ha cambiado la fe? Y ahora tenemos que, yo necesito escuchar la voz de Dios audible. Si Dios quiere hablarme, me habla, pero si Dios no quiere hablarme, no me habla. ¿Habla Dios? Claro que Dios habla, Dios no es mudo. Dios habla y oye, pero yo no puedo pasar por encima su palabra, porque eso fue lo que Él me dio y me reveló. Y me está llevando a que yo crea en Él y que viva en Él por fe. Por eso el pueblo de Israel decidió hacer un becerro, porque nosotros venimos de la religión y el que viene de la religión necesita ver a su Dios a quien adora. Y por eso cayó en idolatría en el desierto. Y usted se pregunta, pero ¿cómo que el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, cómo Aarón entró en esa negociación? Sí, él entró en esa negociación. ¿Por qué? Porque Aarón no quería desagradar al pueblo, le tenía miedo al pueblo. Aleluya. Y cualquier líder, cualquier persona que esté guiando gente al cielo y le tenga miedo al pueblo, fracasó, porque va a hacer lo que diga la gente. Nada más piénselo, que aquí lleguen 10 personas que vienen de 10 ministerios diferentes y que tengan una manera diferente de pensar, de ser, de creer, y que vengan y entonces se reúnan conmigo y me diga cada uno cómo yo debo hacer las cosas. ¿Qué le parece? Grave es eso. La Sagrada Escritura ya estableció los parámetros. Ya están establecidos. No hay manera. Y lo que estamos llamados por Dios no debemos ceder para acomodar al pueblo. Porque al final, ¿hacia dónde estamos guiando a la gente? Es hacia Dios, y Él trazó las pautas. Y no son negociables las pautas que han sido trazadas por la revelación escrita. Bajo ninguna circunstancia, ni para beneficio del que predica, ni para los que escuchan, el pueblo que escucha la predicación. Pero la fe siempre ha sido el orden que Dios ha establecido para que la gente crea en Él, porque Él mismo creó la fe. Ahora usted se pregunta, ¿por qué Gedeón
no creyó y tenía que ver. Había una condición en Gedeón, y es que Gedeón vivía en el pacto de obras. En el pacto de obras la gente no era regenerado, y como no era regenerado, el Espíritu de Dios no podía habitar en la gente. Y como no podía habitar en la gente, no podía entender la revelación de Dios. Y por eso él vivía continuamente poniéndole prueba a Dios. Ahora no, es así, me contestaste, pero venga la otra. Ahí está la diferencia. Ahora nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y su simiente permanece en nosotros, y el Espíritu de Dios permanece en nosotros a través de su simiente. Nosotros tenemos que tener fe. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? En Hebreos, el capítulo 12, el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Una iglesia sin fe es una iglesia que continuamente vive demandando escuchar la voz de Dios audible para poder creer. Y eso es contrario a la palabra. Es a la palabra que tú debes creer por fe. Y si Dios decidiere hablarte directamente, debería escuchar y venir a la palabra a ver si es Dios que está hablando. Porque también los espíritus del infierno hablan y tienen una investidura por haber estado al servicio del reino de Dios, y hay autoridad que no la perdieron dentro de su mismo ejército, y pueden hacer cosas hasta de maravillas. Y dice la Escritura que aún en la tierra algunos se van a hacer pasar como ángeles de luz, pero van a negar la eficacia de lo mismo cuando estamos con ellos compartiendo. De manera que nosotros tenemos que ser gente de fe. La conversación que Jesús tiene con Tomás, y que nosotros la utilizamos mucho el concepto, nos referimos a Tomás diciendo ver para creer. Jesús lo llama la atención porque Tomás dijo que él necesitaba entrar sus dedos en su costado y en su mano para saber si ese era Cristo, porque no creía en la resurrección. Ahora, cuando él ve a Jesús que le aparece, entonces él va donde Jesús y Jesús lo confronta. Él le dice: Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús le dice: ajá, Tomás, yo soy tu Señor y tu Dios, porque me estás viendo, estás creyendo. Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. ¿Hacia dónde va la iglesia que necesita ver y no tener fe en la palabra? ¿Hacia dónde va? Si alguien hiciere algo, se ponen como los griegos y los judíos. Unos van detrás de la sabiduría y otros van detrás de las señales. Nosotros tenemos la palabra y tenemos que hacer honor a ella, confiando en ella, por fe, creyendo que Dios nos ha dado esa palabra. Y sobre Cristo dice: autor y consumador de la fe. Él creó la fe y la sustenta. Él sustenta la fe. Entonces, como Él sustenta la fe, nosotros necesitamos tener fe para poder creer a la revelación escrita. Y nuestra debilidad está ahí, en que hemos seguido más la corriente profética contemporánea que a las Sagradas Escrituras. Pero le tengo una lista de profecía que se la puedo dar cualquier día de esto, no creo que hoy me dé el tiempo, de profecía que si usted se quiere hacer profeta, yo se la recomiendo, pero tiene que cuidarse. Y una de ellas es que cuando la gente va buscando una palabra porque está en situaciones económicas, le voy a dar al menos esa, y las otras se la debo. Usted tiene que decirle: organízate, haz presupuesto para que Dios te bendiga. Tú necesitas vivir con lo que tú ganas. La Escritura dice que tienes que contentarte con tu salario. Tú estás gastando más que lo que tú estás recibiendo, por eso está en ruina. O sea, de él esa palabra profética, no, tengo varias, pero tranquilo.
que aquí vamos a ser algunos profetas, pero van a tener que andar con guardaespaldas. Sí, porque la gente lo que le dice, Dios te prospera, recíbelo. Papá, aguántate ahí, que hay pecado, hay desorden. Y Dios no está ni de lejos, está Dios mirando nada más. Entonces, hemos dejado la escritura para seguir corriente profética. Pero le voy a dar una lista para que algunos se hagan profetas en la casa. Se la voy a dar con el texto bíblico en cualquier momento de esto, cualquier entrega. Le hago la lista que me ha causado a mí ciertas situaciones, pero se la daré, no se preocupe. De manera que el Señor ha creado la fe y Él la sustenta, y nosotros estamos aquí por fe. O alguien está de otra manera. Y por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a la iglesia de Corintios, él dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por fe andamos, no por vista. Los que andan por vista o andan por oído han negado la fe y no la necesitan. Porque la fe tiene una relación íntima con la esperanza. De hecho, se habla en la Escritura de fe, esperanza y amor, que son tres elementos interesantes que creo que lo tienen que estar analizando en la Escritura, si no lo van a analizar en cualquier momento, esos tres conceptos. Así que no me daría tiempo a mí para explicárselo porque sería una serie nada más de eso. Pero lo que uno ve, hay que esperarlo. ¿Qué ha pasado con la esperanza? ¿Qué ha pasado con la fe? ¿Por qué no aprendemos a depender de la Escritura y dejar a Dios que actúe libremente en nosotros conforme al diseño que Él tiene? Porque nadie puede someter a Dios a un sistema. Nadie puede someter a Dios a una presión para que Dios actúe de la manera que quiere. Y por eso hay mucha gente que está en ansiedad. Ha bajado considerablemente, pero antes la gente entraba en ansiedad porque quería que Dios le hable. Yo quiero escuchar su voz, yo nunca la he escuchado. Y como escuchan a mucha gente diciendo que Dios le dijo, que Dios le dijo, que Dios le dijo, a mí Dios no me ama porque no me dice. Y entonces al final entraban en ansiedad y algunos que no llegaron a conocer a Dios se retiraron de la iglesia porque Dios tiene favoritismo y dice la Escritura que no hace acepción de persona. Porque nosotros seguimos la corriente de la gente que Dios le dice hasta si tienen que beber café o no. Todo se lo dice. No beba café hoy, bebe café mañana. O sea, y cuando van a donde uno y uno dice, ay Dios mío, igual que los testimonios. Comenzaban a dar testimonio de la mala vida que habían tenido y había jóvenes avergonzados en las iglesias porque tenían que irse al mundo a hacer travesura para regresar a la iglesia para que la gente le crea. Porque Dios está recibiendo gente mala, pero muy mala. Y no entendieron qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que le vamos a decir a la gente. Señores, hemos cambiado la Escritura. Y hemos sometido a Dios a todo un sistema en la que Él no opera. Él es libre para hablar cuando quiere, de lo que Él quiere. A veces calla y a veces lo dice. Siempre nos escucha, pero hay ocasiones que Él no va a hablar. Y hay gente que Él decidió nunca hablarle con voz audible y se acabó. Pero nosotros no vivimos por oído o por vista, sino por... Si somos una iglesia de fe, entonces volvámonos a la Escritura y nuestra vida será totalmente diferente. Porque cuando escuchemos algo de alguien, el pastor está profetizando, déjame buscar la Biblia, a ver si lo que él está diciendo lo dice la Biblia. Y si lo que él está diciendo la Biblia no lo dice, pastor, explíqueme. Porque yo no tengo que creer lo que la Biblia no dice y nadie está por encima de la Biblia. Y todo lo que la gente dice debe ser sobre la Escritura.
Y si lo que me está diciendo no aparece en la Escritura, entonces lo dejo pasar. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos en el 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué está diciendo en el capítulo 1? Lo que él explica en el capítulo 5. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la fe, tiene paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea que la redención de Cristo nos ha traído a nosotros paz porque nos ha declarado libre de culpa. Entonces somos justos. Más el que ha sido regenerado, el que ha sido justificado por fe, ese vivirá en la presencia del Señor por medio de la fe. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos por fe? ¿No necesitamos la fe ya como hijos de Dios? ¿Ya llegamos al final, al tope, lo hemos alcanzado todo? Necesitamos depender de Dios porque aquel que ha sido justificado debería vivir por fe. ¿Tú has sido justificado o todavía estás cargando la culpa del pecado? Entonces, si estás viviendo por fe, eso demuestra que la culpa del pecado ya fue borrada en la justificación de Cristo del capítulo 5 de Romanos. Lo explica muy bien. Y que va a generar una paz interna y una paz con Dios y con nuestros semejantes. Entonces las cosas van a ser diferentes. Si somos una iglesia de fe, no lo somos porque tenemos abundancia, lo somos porque creemos en la palabra. Y por lo que dice la palabra, lo creemos seguro, confiadamente. Volvámonos a la Escritura y pasarán cosas extraordinarias. El Señor nos dejó un gobernador para que establezca el señorío de Cristo, y se refiere al Espíritu Santo, que es el gobernador de la iglesia, es el gobierno en la gracia, es el Espíritu Santo, y nos lo dejó para que Él establezca el señorío de Cristo en nosotros. Así que el que dice que está lleno del Espíritu de Dios, no necesariamente está lleno, porque cuando tiene un comportamiento, usted se da cuenta que Cristo no es Señor de él, porque el señorío de Cristo no ha sido establecido. Y ese es el propósito, establecer el señorío de Cristo en nosotros. Y su dinámica es de gobierno. O sea, el Espíritu de Dios quiere gobernarnos. Entonces hoy usted tiene que recibir la palabra y cuando llegue a su casa ponerla en práctica. Y la semana ponerla en práctica. Usted necesita ser gobernado por el Espíritu de Dios. Y ese es su trabajo, gobernarlo a usted. ¿O usted todavía se gobierna? ¿Usted hace lo que usted quiere? Entonces usted se gobierna. Usted tiene un autogobierno. Y entonces el Espíritu de Dios viene a establecer el señorío de Cristo, donde va a quitar el ego y lo va a someter del trono de donde usted dirige todo su ser. Él va a establecer ahí su gobierno. Y entonces a partir de ese momento usted va a comenzar a entender cosas extraordinarias. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios está llamado a hablarnos y a disciplinarnos para que nosotros podamos servir en el reino de Dios. Ahora, ¿de dónde saca el Espíritu Santo lo que nos va a decir? Pero ya Cristo lo dijo. Que le va a hacer conocer la revelación que él había traído, porque no habla de sí mismo, como tampoco el Hijo hablaba de sí mismo, sino del Padre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Escuchar al Espíritu de Dios, porque ese es nuestro gobierno. Ha sido establecido que en la gracia sea el tiempo del Espíritu de Dios, de que gobierne la iglesia, y entonces Él nos va a hablar, nos va a gobernar y luego nos va a hablar. Y antes de gobernarnos nos va a convencer, porque le queda convicción. Nos convence, aceptamos el desafío, Él nos gobierna y luego nos va a hablar. ¿Cómo nos va a hablar? Como Él quiera. ¿Quién puede establecer al Espíritu de Dios regla de cómo debe de hablar? No, que tú tienes que hablarme de tal manera. No, que Dios solamente... No. Él va a hablarnos como Él quiera. Pero hay una palabra que ha sido dada
que es la Sagrada Escritura, de donde establece que Él nos va a hablar por medio de ella. Ahora, el Espíritu de Dios nunca va a decir lo contrario de lo que dice la palabra, nunca. Y si dice lo contrario, no es el Espíritu de Dios. Entonces ahí, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el versículo 16 del capítulo 1, él dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y subráyelo. No por medio de cuentos ni historietas. ¿Sí? Y digo historieta en el sentido bajito para no mencionar historia, porque historia es otra cosa. Historia tiene que ver con los hechos reales. Son historietas, son fábulas, son cuentos de camino. En mi tiempo le llamaban Paquito, después le llamaban de otras maneras, los animes, ¿verdad? Todo eso. Y ustedes saben, toda esa dinámica de historia que tiene que ver con la mitología griega, donde los animales hablan, los dioses se casan, tienen hijos y todo eso. Entonces, de eso se trata. El apóstol Pablo, que vive en ese momento de ese mover de sabiduría y de ciencia griega, él nos está abriendo los ojos. La predicación no fue por medio de fábulas, refiriéndose a ese concepto, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la gloria de Cristo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada desde la magnificencia, la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está citando las experiencias que tuvo con Cristo para llevarnos a nosotros a tener confianza en la palabra que Él nos está dando. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, cuando estábamos con Él en el Monte Santo, y entonces dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y él dice, nosotros le estamos dando a ustedes la palabra profética más segura, la cual debería alumbrarlo a ustedes y guiarlos. Entonces, si yo tengo en la Escritura la palabra profética más segura, porque yo tengo que escuchar una voz diferente a lo que establece la Escritura. ¿Qué? ¿No son seguros los profetas? Bueno, la Sagrada Escritura dice que lo evalúe. Que lo evalúe. Ahora, nunca tendrán el grado de la Escritura. Nunca el pastor estará al nivel de la Escritura ni por encima de la Escritura. Nunca. Ningún predicador nunca estará ni al nivel ni por encima de la Escritura. Ningún apóstol, ningún profeta nunca estará ni al nivel ni por encima, porque la palabra profética más segura la tenemos en la Escritura. Y la iglesia, para crecer, necesita sumergirse en la Escritura. Aleluya. Amén. Para crecer en término personal, porque primero se crece en término personal, y no olvide eso en esta predicación, que el crecimiento debe ser personal primero y luego ministerial. Y que si lo hace al revés, usted está cayendo en gancho. Porque entonces usted va a ver el ministerio como si fuera un trabajo cualquiera. Y esto no funciona así. Primero usted crece y luego puede ayudar a crecer a otros si usted crece ministerialmente. Entonces él está hablando de la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento. Nos va a hacer bien estar atento como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Y ya también en el Salmo 119 ya nos habla de la palabra como lumbrera que nos va a guiar en la vida. Y aquí él habla en lugar oscuro, en términos general. Y la oscuridad, ustedes saben que está ligado al concepto tinieblas, que está asociado con el pecado, está asociado con el mundo y está asociado con el infierno. Entonces nosotros necesitamos que nos alumbre hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
hasta que Cristo pueda nacer en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna palabra profética, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí es todo una gama, un proyecto que se ha trabajado ampliamente y que hay muchísimos escritos acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y que hay muchísimas escuelas que analizan el concepto de inspiración. Ahora, el apóstol Pedro está dándonos seguridad de la Escritura de que fue dirigida por el Espíritu de Dios. Y que esa palabra es la más segura. Si yo tengo la más segura, yo no tiro aventura, ni vivo al azar, sino que debo desarrollar la fe. Permítame hacer un ejercicio con ustedes, no apto para menores, en Hechos capítulo 21. Antes, quiero decirle que la sensibilidad espiritual que tienen algunos consiervos nuestros es porque interpretan que Dios habla por medio de ellos por encima de las Escrituras. Algunos consiervos de nosotros, hermanos nuestros, pueden creerse en algún momento, y eso puede ser porque tienen alucinaciones o tienen alguna crisis, y llegan a creerse que pueden traer una palabra por encima de la Escritura. Y literalmente necesitan ayuda psiquiátrica, literalmente. Necesitan asistencia para que puedan aterrizar. La sensibilidad espiritual que tienen algunos consiervos nuestros es porque interpretan que Dios habla por medio de ellos por encima de la Escritura. Y todo el que venga con ese mensaje hay que llamarle al psiquiatra. Porque literalmente no está bien, no está bien. Tiene una crisis de personalidad, está recibiendo influencias, tiene alucinaciones y necesita asistencia de un especialista, un médico especialista. Y si usted quiere trabajarlo espiritualmente, ya usted sabe que necesita liberación. Si lo va a analizar desde ese punto de vista. Porque nadie nunca debe sentirse tan caprichoso, tan grande, como que crea que lo que Dios le está diciendo está por encima de la Escritura. Entonces, permítame hacer traer con ustedes la expresión de los Hechos 21:10. Un profeta famoso que ya lo hemos mencionado algunos miércoles, que es el profeta Ágabo. ¿Qué pasa con los profetas del Nuevo Pacto? La diferencia de los profetas del Nuevo Pacto es que el profeta del Nuevo Pacto lo que hace es que tiene discernimiento, tiene palabra de sabiduría y tiene palabra de ciencia. No es el profeta del Antiguo Pacto que fue llamado para un trabajo específico y que era tipo de Cristo. Porque ustedes saben que Cristo, profeta, sacerdote, rey. Entonces los reyes en el gobierno teocrático de Israel eran tipo de Cristo, el sacerdocio también y el profeta. Entonces, en la gracia, el profeta, y aterricemos aquí, no tiene la misma autoridad. O sea, no puede traer un mensaje para que sea establecido por encima de la Escritura, ni paralelo a la Escritura, sino siempre por debajo. Si es así, y yo sé que la Escritura tiene autoridad, yo no ando buscando una palabra profética, sino que lo busco en la Escritura. Ahora, si alguien me la da, abro la Biblia para colarla. Y entonces aquí Pablo sabía eso. Por eso cuando Ágabo viene, no hay ninguna duda de que Ágabo es un profeta de la gracia. Ahora usted me dice a mí, ¿por qué Pablo no le hizo caso? Porque Pablo sabía que él le estaba dando una palabra de ciencia,
de lo que le iba a pasar a él en Jerusalén, pero no era palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está aquí. Aquí está. No era palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con los profetas de hoy? Que un profeta de hoy discierne que tú tienes una condición de salud física o mental. Y como él discierne eso, él no sabe que Dios no le está diciendo que tú estás sana ya, sino que él se está dando cuenta de la condición que tú tienes. Y entonces él piensa que Dios le está diciendo que tú estás sana, y por eso andan dando de alta a personas que están en tratamiento. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando Jesús sanó a los leprosos, ¿qué fue lo que le dijo? Ve allá donde el sacerdote, que era el que estaba autorizado, y él te va a declarar que tú estás sano. Cuando Dios hace un milagro, no soy yo que te dice que tú estás sano, es el médico cuando tú vas. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Si Dios te sanó, el médico va a decir que tú estás sano. Yo no te puedo dar de alta, y ningún profeta te puede dar el alta médica. Y por eso tenemos personas en confusión, porque una persona tiene una condición, tiene que tomarse su medicamento para tener estabilidad, pero cuando fue a la iglesia, un profeta dijo, tú estás sana, cayó en una crisis, y entonces la familia dice, hay engaño. Sí, claro que hay engaño, porque tú no estás creyendo a la palabra de Dios, sino que tú estás creyendo a lo que alguien dijo, y esa persona tuvo una palabra de ciencia, sabía tu historial médico, pero él no sabe que no puede declarar a la gente de alta porque es un trabajo de los médicos. Y si yo sé que Dios hizo el milagro, ve al médico para que él te diga que tú estás sana. Ahora, si la enfermedad no es física, sino que es una enfermedad de las emociones o del espíritu, bueno, entonces nos vamos a fajar con la Escritura para enseñarte por medio de la Escritura cuál es tu responsabilidad para renunciar al pecado, para que el Espíritu de Dios entre en tu espíritu y comience a organizarte. Ahora, yo no te puedo declarar que tú estás sano todavía hasta que tu comportamiento sea diferente. Entonces, Ágabo llegó donde estaba Pablo y los discípulos. Entonces allí en la reunión tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, y así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Esa es una verdad, porque cuando usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, y yo sé que aquí en estos días lo han estado leyendo tanto Hechos como Gálatas, para la tarea de los miércoles, entonces ya han tenido contacto, que Pablo pasó diferentes procesos al regresar a Jerusalén. Palabra de ciencia le dio a Pablo. Pero ¿por qué Pablo no se quedó? ¿Por qué Pablo hizo el viaje si él también estaba consciente que le podía pasar eso? Porque Pablo entendía que eso no era palabra de Dios, sino una palabra de ciencia. Y que quien le había dicho que vaya a Jerusalén no le estaba diciendo otra cosa, porque Dios no se contradice. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos un personaje, dos profetas. Encontramos el profeta viejo, que era un profeta envidioso, y un profeta joven. El profeta joven fue e invadió la ciudad del profeta viejo. Y entonces el profeta viejo se sintió mal porque Dios está usando a un joven y no a él. Y entonces le dice al joven, oye, Dios dice tal cosa, y el profeta joven, que no conocía a Dios, escuchó otra voz diferente que no era la de Dios, porque Dios habla una sola vez. Dios no te va a decir hoy, siéntate aquí, y mañana préndele fuego a esa silla. Así que tienen que tener cuidado con la gente que viene a la iglesia diciendo que Dios lo trajo, y después usted va a tener que escuchar cuando le diga que Dios le dijo que se vaya, porque no conocen a Dios y hay una contradicción. Hoy Dios me dice una cosa y mañana me dice otra cosa. No, Dios es certero en las cosas que hace. Y los latinoamericanos que pertenecen a congregaciones del corte del Pentecostés, como están llenos del Espíritu de Dios, no escuchan la Escritura y por eso viven
dando vuelta. No, si Dios te dijo una cosa, no me digas después que te dijo otra cosa. Porque Dios no tiene contradicción en esencia. Y entonces vienen a veces a la iglesia y están como el carnaval. El mejor pastor, ese es. Sí, están como el carnaval, el mejor pastor, ese es. Y después no me quieren ni ver, ni me pueden ni ver, ni quieren escuchar la predicación, porque la predicación lo confronta. No, no funciona, así Dios no obra de esa manera. Por eso cuando a Jesús venían alabándolo, Él decía, detente, solamente hay uno bueno y es el Padre. Dale la gloria a Él y no venga a convencerme a mí, porque puede ser un soborno para debilitarme. Dale la gloria al Padre. El único bueno, el Padre. Dice, espérate. Enfócate. Que no me va a convencer con eso. Entonces, ¿qué? ¿Estaba mal Ágabo? No. ¿Estaba mal Pablo? No. Ágabo, como profeta de la gracia, tiene una palabra de ciencia y le está diciendo al apóstol Pablo lo que él va a pasar. Pero Pablo tenía una orden del cielo que decía que tenía que subir a Jerusalén. ¿Se contradice Dios? ¿Le estaba diciendo que no vaya? No. El profeta tampoco, nunca le dijo que no vaya. Sino que el profeta puede discernir al tomar en la mano el cinturón. Y eso se considera, se llama discernimiento por contacto, se llama. Donde usted tiene contacto físicamente o por oído con una gente y usted sabe lo que la gente está viviendo. Y eso es posible, porque el Espíritu de Dios lo hace eso en el concepto de discernimiento. Pero el que yo sepa que tú estás pasando una situación no me da autoridad para decirte que llegó el fin de tu prueba, porque no necesariamente eso es verdad. ¿Quiere que te diga? Que a veces la palabra es apenas esto comienza. Y uno no se lo puede decir así a la gente porque se va a desesperar. Y uno tiene que orar para que el Señor le dé fuerza. Pero apenas comienza. Y ya nosotros le estamos diciendo a la gente que terminó el proceso. Y entonces ahí viene la frustración de la gente. La gente entonces está en frustración, claro. El pastor me dijo que tú terminó y ahora tú estás comenzando. Porque yo discerní el proceso que está viviendo, pero no tuve el conocimiento de la palabra revelada. Que lo que me están diciendo es lo que está viviendo la persona, pero no me están diciendo que le diga nada. Y si me mandaron a decirle algo, también tengo que estar seguro. Porque nosotros todos los predicadores y la gente que le hemos dado palabra a las otras personas, hemos dado batazos buenísimos. ¿Qué se va? ¡De FAO! ¡De FAO! Y la gente aplaudiendo. ¡Ay, bajan la... ¡Ay! Se fue de FAO. Y a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Que en algún momento creímos que era la voz de Dios y no era la de Dios. Y le dijimos, ay, pues vamos a tener que ayudarle a pagar el asunto que le dijimos. Porque hicimos lo mismo que hizo el médico. Que le dijo al paciente que le quedaban 3 meses de vida. Y ese paciente salió, ya usted sabe, ahí desesperado. Y al final estaba así de deuda. Porque el médico le dijo una cosa y después de los 3 meses ahí fue que él vivió. Ya usted sabe la experiencia que es esa. Así que cuando vaya al médico, si el médico te da 3 meses de vida, siéntate, analízalo, que tú puedes gastarlo de la vida entera. Y entonces, y usted puede pararte en la cárcel. Entonces, cuando el apóstol Pablo recibe la palabra, la gente trata de convencerlo porque sabía que Ágabo era certero. Y le dice, oye, no te vamos a dejar ir, porque ya el profeta ha dicho que te van a amarrar allá. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Ustedes creen que van a hacer algo bueno? Después de haber escuchado esa palabra, ahora venir a ponerme sensible a mí
Como si yo no conociera a Dios. Le está diciendo el apóstol Pablo. El que conoce a Dios no se deja endulzar por lo que escucha. Conoce a Dios y sabe lo que Dios quiere, sabe hacia dónde va y lo que Dios le ha concedido. Por eso, cuando una muchacha está bien plantada y un muchacho viene a decirle que Dios le dijo que va a ser su esposa, ella entonces tiene que darle una palabra profética. Y tiene que decirle: oye papá, lo que hay. El espíritu que tú tienes es el mismo que yo tengo. Y como tú tienes el espíritu de Dios, yo tengo el espíritu de Dios. El Señor tenía que decírmelo a mí primero antes que tú vinieras aquí para que no pase vergüenza. Vete y búscate otra que no tenga conocimiento de Dios y de la palabra, a ver si te hace caso. Porque, y ahí viene la segunda palabra profética, porque lo que tú debiste haber hecho es enamorarme, a ver si yo caigo en tu verbo. Y como has usado el nombre de Dios, tú estás en peligro. Y entonces ahí le busco un texto bíblico donde dice lo que le pasa a los falsos profetas. Y entonces ella le dice: ay, ora por mí, para que Dios tenga misericordia, que no lo vuelva a usar esa palabra con nadie más. Pero como la sierva está en un momento donde no se dice que no, bienvenida sea la gracia de Dios. Y después: no, pero que tú me dijiste. Sí, pero tú caíste. Y se la puso Pablo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice Pablo. Yo estoy dispuesto. Él nunca dudó de esa palabra. Dice: yo estoy dispuesto a que pase conmigo lo que dice el profeta Ágabo. Más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice: a mí me pueden matar, pero yo voy a lo seguro. Dios me mandó a Jerusalén y yo voy a Jerusalén. Me puede pasar lo que él está diciendo o algo más. Me pueden matar y yo voy porque Dios me mandó. ¿Estás seguro en la palabra? Si tú estás seguro en la palabra, te puede emocionar cuando yo te secreté algo al oído y puede volar bajito, pero tiene que aterrizar en la palabra. Y entonces, cuando se es espiritual, se es un poquito más frío que el que es dirigido por las emociones. Entonces usted tiene que escuchar fríamente, no emocionarse mucho, analizar si lo que le están diciendo tiene que ver con alguna otra palabra que le ha dicho otra gente. Porque si otra gente te dijo una cosa diferente, entonces dice: bueno, ahora sí es verdad. ¿A quién le creo? ¿Al que me dijo tal cosa o al que me está diciendo tal cosa? Usted tiene que analizar. O nosotros estamos en la religión, porque la gente que está en la religión se le pone una venda para llevarlo. Y le dicen: camina a la derecha, a la izquierda, y con su venda él va a donde le dicen. Ahora, lo que tiene en los bolsillos, échalo aquí. Y van haciendo todo lo que le están diciendo con una venda puesta y no saben. Y allá cuando llega a la esposa le dice: ¿dónde está el motor? Yo lo sembré en la iglesia. Váyase para la iglesia y diga al pastor que lo mantenga, que con eso que usted mantiene su familia. ¿Y cómo que usted va a hacer eso? Porque le pusieron la venda y le dijeron: a la derecha, a la izquierda. Y usted siguió la corriente. No, parece ahí, deténgase fríamente y analice y quítese la venda. Porque si usted no ve hacia dónde va, entonces usted no sirve a Cristo. Y si no le dicen la verdad, que es Cristo, la verdad absoluta, usted lo están engañando. Así que hoy, quítese la venda. Analice lo que usted está escuchando, a ver si lo que usted está escuchando lo está diciendo Dios. Y si no lo está diciendo Dios, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Porque yo reviso la Escritura. Entonces, cuando usted revisa la Escritura, usted se da cuenta si eso que usted está escuchando lo está diciendo Dios. Si Dios no lo está diciendo, déjelo que pase. Aleluya. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ellos también entendieron que la voluntad de Dios era que Él suba a Jerusalén, pase lo que pase. Pero Él apela a ellos: no me pongan tan sensible, dejen de estar llorándome.
para que yo escuche otra voz diferente a la que Dios me ha dado. Él ha dicho una verdad, pero yo sé que Dios me mandó. Y ahora yo voy a ir precavido porque Él me dijo lo que me iba a pasar, pero Dios me mandó allá. ¿Iba a cambiar Él de rumbo? No, lo que pasa es que nosotros, porque nos hace falta la fe, necesitamos alimentarnos con lo que el profeta nos dice, no con la palabra. Y entonces quieren demostrar con la escritura que sí, y les recomiendo que lo haga. Y cuando usted vaya allá a la oficina, usted me dice, yo vengo con una palabra. Y entonces yo le voy a dar la palabra. Yo le voy a dar la palabra. Yo la voy a abrir y le voy a decir la palabra. ¿De qué tú quieres que Dios te hable? Porque se supone que si Dios quiere decirte algo, Él sale a buscarte a ti para decírtelo. No tú sales a buscar como los vientos, la brisa, a ver qué va a pasar. ¿Qué puede decir Dios? ¿Qué me va a decir Dios hoy? No, en el antiguo pacto se daba la dinámica por su propia naturaleza, donde subían donde los profetas y le decían que no podían ir con la mano vacía. Por eso había gente cuando iba a ir donde el profeta tenía que llevar algo en la mano. Pero no era para comprar al profeta, sino en señal de gratitud. Pero los profetas en el antiguo pacto nunca le dijeron a la gente lo que la gente quería oír. Ahora, los disfrazados del nuevo pacto siempre le dicen al oído a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero lo del Antiguo Testamento, había uno que tenía a los socios de Acab al volar y le decían que ese nunca daba palabra buena. Según la Escritura, él daba palabra buena, lo que pasa es que él no decía lo que ellos querían escuchar. Porque todo lo que él decía eran verdades del cielo, porque el profeta sabía que si se vendía, estaba renunciando a su relación con Dios. Y lo último que le dijo fue, yo vi al pueblo desamparado como ovejas que no tienen pastor, le dijo. Hasta eso le dijo. ¿Y sabe lo que pasó? Que una flecha loca, como no encontraron al rey porque pensaron que era Josafat, y él gritó y dijo, yo soy diferente. Y entonces hay uno que dijo, bueno, como no lo encontramos, déjame tirar esta flecha loca y tirarla para arriba. Y allá fue la flecha y lo atravesó y andaba el pueblo corriendo como ovejas que no tienen pastor. Porque el rey fracasó. ¿Por qué? No le decía lo que ellos querían escuchar, sino que le daba la palabra verdadera de Dios, lo que Dios estaba diciendo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Que su condición de impiedad no merecía ningún favor ni gracia, sino que el llamado era al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. Eso era lo que le correspondía y eso era lo que Dios hacía. Entonces, ¿cómo es que una gente que debemos decirle que se arrepienta, le estamos diciendo que Dios lo va a bendecir? Inclusive lo cantan, como quiera Dios te va a bendecir. Si Dios te va a bendecir como quiera, ¿qué tú haces aquí? No, Él no te va a bendecir como quiera. No, la palabra ya ha establecido que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestra pecaminosidad para que la gracia de Dios nos alcance. Y si eso no pasare, aunque te agaches aquí, la palabra nunca será a tu favor, porque Dios no te va a dar palabra a favor tuyo cuando tú necesitas arrepentimiento. Y la palabra clave es arrepentimiento. ¿Tú quieres que las cosas cambien? Palabra profética, arrepiéntete, enderézate. Dios te quiere decir algo, no salga a buscarlo, que Él te lo va a llevar allá donde tú estás, porque Dios te quiere, es Dios que te quiere decir. Y Él va a ir donde tú estás. No entre en ansiedad por escuchar la palabra de un profeta, porque ya Dios te dio la escritura. Y entonces va a entrar en crisis por algo más. Va a entrar en crisis por algo más. Porque al final no tiene fe. Y el que no tiene fe, por mucho que se le dé y que se le diga, no va a haber ningún cambio. Porque esto no es por vista, sino por fe.
Aleluya. Ahora, cerrando en esta mañana, el evangelista Juan recoge como parte del discurso de Cristo su cátedra, la cátedra de Jesús. Él dice en el 10:24. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creeréis, no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Oiga, la razón por la que no tienen fe, porque no son de las ovejas de Cristo. Eso dice él. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que hacen las ovejas de Cristo? Que escuchan su voz. Lo que pasa es que Cristo está diciendo algo que ellos conocían muy bien. Y es que cuando las ovejas de varios pastores estaban pactando juntas, estaban pastando, porque es de alimentos, juntas, estaban comiendo juntas. Entonces, el pastor, cuando quería irse, la llamaba. Y quién sabe si todas son ovejas, todas del mismo color. Pero el primer pastor decía: ¡Tajú! Y todas sus ovejas iban detrás de él. Oiga. Y entonces Cristo está hablando de esa verdad que ellos conocían. ¡Tajú! Ya conocían la voz de su pastor. Y como el pueblo de Israel sabía, él está diciendo: si es oveja mía, dice Cristo, conoce mi voz. Sabe cuando yo le estoy hablando. Ahora, ese es un principio que el mismo Juan, ya no como evangelista, sino como apóstol, lo analiza. Él analiza ese tema ya mucho más profundo, refiriéndose a que los hijos de Dios tenemos su simiente, que conocemos a Dios, que ya nuestra naturaleza no está dada al pecado. Él lo establece. Entonces Juan, como evangelista, está trayéndonos esa revelación que Cristo hizo. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me conocen. Y él dice: si alguna del pastor de lo que estábamos juntos me sigue, yo la mando para allá porque no me pertenece, porque la conozco. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie la arrebatará de mis manos. Y esto es interesante porque si usted es oveja de Cristo, Satanás no tiene autoridad sobre usted. Nadie puede entrar donde está Cristo y decirle: dame esa oveja que me pertenece. No, nadie puede. Y eso tiene que ver con la palabra que se llama seguridad de salvación, perseverancia de los santos. Cuando usted le pertenece a Dios, nunca nadie va a quitarla de la mano del Padre ni de la mano de Cristo. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. O sea que Él está diciendo: las ovejas que son del Padre también son mis ovejas. Y entonces Juan, ya como apóstol, en el capítulo 2, versículo 20, él dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo y conocen todas las cosas. Entonces lo que quiere decir, se presupone que ustedes conocen las cosas porque ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes. Entonces si tenemos el Espíritu Santo, conocemos la voz de Dios, porque el Espíritu Santo vive con nosotros. Y si no puedo distinguir entre la voz de Dios, entre la voz del pastor, es la palabra, que para poder seguir el hilo, y la voz del lobo, o la voz del ladrón, que dice que solamente viene para hurtar, para matar y destruir.
No hace más nada porque no tiene otro interés con las ovejas. Va a buscar una ovejita porque necesita un guiso. Cristo quiere sustentarnos. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús. El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahí se mete en una teología interesante de la Trinidad de Dios y de la unidad en la Trinidad que más adelante podemos analizar. No procede ninguna mentira de la verdad. No hay posibilidad de que Cristo, que es la verdad absoluta, mienta ni tenga falsedad. No hay manera de que un falso diga que viene de Cristo, porque no lo es. Y como usted tiene la unción del Santo, usted debe saber si la gente que le está hablando de Dios, de la palabra, porque el Espíritu le dice, le da testimonio a su espíritu que ella es de Dios. Aleluya. Por eso le dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, la clave, ¿cuál es la clave? La clave, ¿cuál es? La unción del Santo. Esa es la clave, la unción del Santo. ¿Me la da el pastor? No, mamá, no funciona así. Es el Espíritu de Dios que necesita vivir en ti. Tiene que habitar tu casa para Él vivirla. Y por eso Él te regenera, para poderte habitar. Dale la llave hoy para que la habite. Permítame cerrar la predicación de hoy, porque nos volveremos a ver con esta predicación que tiene varias entregas y tiene que ver con el mes de la Biblia, para que aterricemos un poquito más. La pregunta que alguna gente hace: ¿pecamos por no creer lo que alguien dice en nombre de Dios y con posible evidencia? No hay ningún pecado en usted. Si lo que yo le digo a usted, usted no lo puede ver en la Escritura y yo no se lo puedo demostrar con la Biblia, usted no está en pecado porque usted no cree. Porque usted es un hombre de fe, usted es una mujer de fe. Usted es creyente. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios no le da testimonio por ningún lado y usted lo busca en la Biblia y no aparece. Es más, hay gente que desde que se nos acercan, nosotros sentimos como una incomodidad, una cosa. Y a mí me ha pasado, yo le he quitado la mano a gente y olvídese de eso. Ese es mi derecho. Ese es mi derecho. O sea, ¿por qué? Porque no siento paz. Ni quiero que me llenen de saliva la cara tampoco. No. Si Dios me va a decir algo, me lo dice. Y se acabó. Yo lo escucho y yo lo cuelo con la Escritura. Yo soy creyente en la palabra, soy creyente en la fe. Creo en el profeta del nuevo pacto que tiene ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento. Pero no creo que es la voz de Dios, porque la voz de Dios está aquí. Él discierne lo que yo estoy viviendo y pasando. Y muchas veces me dice cosas que no son mentiras. Porque mucha gente me dice cosas de mi pasado que nada más las sé yo, eso no es mentira, pero me dijo cosas de mi pasado, de donde Dios me sacó. ¿Qué gano yo con saber mi pasado? Bien. Entonces, ¿qué? Dios le dice, le hace sentir de que yo soy una persona que vengo de ciertas situaciones, y me la dice. Y cuando me recuerdan mi pasado, yo digo, gracias Señor, porque tú me sacaste de ahí, yo no quiero volver para allá. Pero ese es mi pasado, esa es mi realidad. Entonces, usted no peca porque usted rehúse creer en algo que alguien le dijo que no está en la Biblia. Déjelo pasar. Porque lo que le dicen a alguien o le dice el pastor debe probarse con la Biblia. Y si no, cuento de camino. Y por ahí andan profecías y chistes e inventos, porque ahora se le pone la voz a la gente. Ahora uno no sabe si ese pastor dijo eso o no. No, que Dios quiere que tú me des el solar.
Si no me lo digo a mí en la noche, no me lo diga usted en la mañana, que Dios me mandó para que tú me des la comida. No, si usted tiene hambre, dígame que usted tiene hambre y ya usted llegó donde hay comida. Porque si no tengo, yo se la busco. Pero no me venga a decir que Dios lo mandó porque yo le dé comida. O sea, venga libremente y se acabó. Y hoy hasta quedó desayuno. O sea, que ni siquiera tengo que ir lejos. Oye, sube a la segunda y bájale el desayuno, que asistió poca gente a la escuela bíblica hoy. Ellos se proyectaron para más. Y había menos personas. O sea, se acabó. No hay que complicarse. Ahora, si usted me está diciendo a mí que Dios lo mandó para donde mí, para cierta cosa, se supone que antes de usted llegar ya Dios debió decirme, recibe a fulano y búscalo. Y a mí me gusta bendecir a la gente en dólares, porque yo tengo como esa naturaleza, como como déjame llevárselo en dólares. ¿Cuánto fue? Es 20 dólares, déjame buscarlo, porque esa es una manera de yo también como provocar que ¿entiendes? Que se mueva. Y alguien me dijo una vez, ¿por qué a usted le gusta hacer negocio en dólares? Yo le dije, mira, yo una vez le pedí al Señor 1 millón en pesos. Y cuando lo recibí ya estaba devaluado. Y entonces sí, a mí me gusta hacer negocios así porque son seguros. Y si yo voy a bendecir a una gente, pues me gusta bendecirlo en dólares, porque así yo sé que gloria a Dios. Pero si es así, me lo dice. Te lo dice a ti. Bendito es el nombre del Señor. Todo lo que decimos debe ser probado por las Sagradas Escrituras y por el Espíritu de Dios, que debería gobernarnos, si es que nos gobierna. Hoy le tomé los 15 minutos que me quedaron del domingo pasado. Sí, porque el domingo pasado yo no vine, pero ahí hay una camarita que uno lo escucha todo. Y entonces al final yo dije, bueno, se ponen como temprano. ¿Verdad? Sí, usted sabe que los buenos predicadores no predican muy largo. El Espíritu Santo no se contradice, sino que establece la palabra que ha sido escrita. Entonces el Espíritu de Dios va a establecer la palabra que ha sido escrita. No va a venir a aventurar, sino que va a establecer lo que Cristo ha dicho. Así que vamos a orar juntos. Póngase de pie para que demos gracias al Señor en el día de hoy. Y están libres para descansar ya, que tuvimos un fin de semana glorioso, pero bien ajetreado. Usted se va, come y descansa. Y a las 6 creo que estamos en Ciudad Juan Bosco, los que viven en la zona y los que quieran ir a Ciudad Juan Bosco. Vamos para allá ahorita, a las 6. Esto no para, esta fiesta no va a parar. Aleluya. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Queremos que active la fe en nosotros para aprender a depender más de ti y de tu palabra que de las personas que están alrededor de nosotros. Porque tu Espíritu nos va a sustentar, nos va a gobernar, nos va a dirigir y va a establecer el orden y la libertad en nosotros. Queremos volvernos a tu palabra, atesorarla con nosotros, vivir en ella, Señor. Guíanos. Hemos estado distraídos con muchas cosas y la palabra ha dejado de ser lo más importante en el orden de prioridad. Queremos volvernos a la palabra. Queremos consultarte por medio de la palabra. Queremos abrirnos a tu voz, Señor, pero queremos atesorar la Escritura que tú nos has dado. Nos rendimos a ti para que tu gloria se manifieste, Señor, y para que tu gracia fluya a nuestro favor. Tenemos carencias de la palabra, las redes sociales, los compromisos personales, Señor, la vida chabacana nos ha llevado a ignorar tu revelación y nos hemos acomodado a ser ligeros. Señor, nos arrepentimos de esa conducta y queremos irnos a la palabra para atesorarla, Señor,
y que nos dé la oportunidad de entenderla por medio de tu Espíritu, de vivir en ella, de atesorarla, Señor, y que se genere en nosotros esa hambre y esa sed de tu palabra para llegar al nivel que tú has establecido para nosotros. Gracias, Señor. Honor y gloria. Dios lo bendiga a todos. Gracias.